estudio del libro de Pedro y estamos en el capítulo 1, Primera Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1. Y creo que nos habíamos quedado en el verso 16, 17, por ahí estamos, ¿verdad? Verso 16 o 17. Primera Pedro capítulo 1 y estamos en el verso 16, 17. En este capítulo y en esta parte, a partir del verso número 13, a partir del verso número 13, nos están exhortando a llevar una vida santa. En 1 Pedro capítulo 1, ese capítulo ya los que te enseñaron hicieron la introducción, pero vamos a ver ahora algo por lo que algunas iglesias se tipifican, proclaman y por lo que en algunas iglesias creen que van a ser salvos por la santidad. Vamos en este estudio vamos a quedar claro lo que es la santidad. Y a veces el problema de las iglesias y el problema de las interpretaciones es el error que tenemos en las palabras. Quiero decirles a ustedes que estudiando la Biblia, algunos dicen estudiémosla gramaticalmente, y yo no estoy de acuerdo en estudiarla gramaticalmente, porque la Biblia originalmente fue escrita en hebreo y en griego. Si fuéramos a estudiar la gramática de la Biblia, tuviéramos que estudiar hebreo y griego y arameo. Pero aplicarle la gramática a una traducción, déjame explicarte, es decir, no al original, sino que después de haberla pasado del original, es más, a nosotros ha llegado adulterada en muchas ocasiones, en este sentido. La primera Biblia que fue traducida en nuestro idioma creo que se llama la Biblia del Oso, y luego hay una versión que es más fiel aún que la que tenemos, que es la Jerusalén, la Catalunga. Todas esas son versiones literales de las traducciones, y tenemos la Septuaginta, pero esa es del griego. Lo que yo quiero dejar sentado es que una traducción aplicada en la gramática no sirve, porque el que se equivocó ya se equivocó y estaríamos viendo la gramática de una equivocación. Por ejemplo, a nosotros llegó primero, el primer idioma al que fue traducida la Biblia fue el alemán. Para comenzar, hay palabras en el español que no tienen traducción en el alemán. Bien, pero antes de pasar al alemán pasó del griego y del hebreo y del arameo. Fue traducida al alemán. El alemán tiene su propia gramática. Después del alemán fue traducida al inglés. Y después del inglés fue traducida al español. Ahora hay unas versiones traducidas del hebreo, del griego y del arameo directo al español. Pero algunos hermanos se asustan, porque hay algunos hermanos que son tan cuadrados que si ven la Reina Valera 1970 creen que no estamos leyendo la Biblia y que estamos leyendo una Biblia satánica. Y hablamos de los hermanos católicos que son cuadrados, y somos más cuadrados nosotros en las iglesias, nada más que disfrazados, porque hay hermanitos que hablan una Biblia 1960 y creen que no tienen ninguna dificultad. Ahora hay traducciones más actualizadas y directas de los lenguajes originales al español, y no haber pasado al alemán, al inglés y al español. Entonces, por lo tanto, yo no le puedo aplicar una gramática a una traducción, porque en todo caso, si equivocó fue el traductor, y yo no estoy haciendo nada con aplicarle gramática a lo que alguien tradujo. No estaría haciendo nada, si no fuera que lo aplico en el original. Entonces hay una forma de estudio mejor para esto y averiguar la verdad, que es a lo que a todos nos interesa. ¿Y cuál es la forma de estudio? Aquella que nos transmiten la idea de lo que el Todopoderoso nos quería decir a través de la palabra, no a través de la gramática, sino de la esencia de la traducción, es decir, de lo que se quería decir realmente, y no palabra por palabra, porque me estaría perdiendo. En ese sentido, hermanos, a veces nosotros nos vemos obligados a leerle la Reina Valera, pero la Reina Valera no siempre está expresando
en un lenguaje más actualizado lo que nosotros queremos ver. Y a eso se debe que nosotros tendremos que explicarlo. Hay versiones que son tan sencillas que no necesitan que nosotros lo expliquemos porque ahí está claro. Seríamos unos necios que están hablando sobre algo que está claro. Voy a ponerle un ejemplo. Y Pablo fue a Roma, hermano, ¿y qué le puedo explicar de eso? Fue a Roma, ¿entiende, verdad? ¿Entiende que Pablo fue a Roma? ¿Y qué voy a hablar yo de eso? Voy a pasar media hora hablando nada de que Pablo fue a Roma. ¿Y qué hago con eso? Ya está claro que dice ahí que Pablo fue a Roma. ¿Qué quiere que le explique? Le puedo hablar de Roma, le puedo hablar de Pablo y me pierdo, ya no digo nada. Nada que ver con la idea que está transmitiendo. Así que vamos a tratar de ver, de rescatar lo que realmente nos querían transmitir a nosotros. En ese sentido, la santidad, muchos hermanitos que no estudian y muchos hermanitos que pertenecen a ciertas misiones tienen algo como un misario. Para los que no saben lo que es un misario, el Papa da una misa en Roma y esa misma misa hoy en domingo está dando a nivel mundial porque todos están con la misma. Entonces hay hermanitos que hablan de los católicos que son iguales y peor que hablan y son los más recalcitrantes y son los más perdidos. Entonces, si en la misión el pastor de allá de Estados Unidos perdió un brico, aquí el del último cantón pega el brico también. Y si nosotros le queremos explicar la verdad, no es que el Papa de la misión allá dice esto, igual como el Papa manda. Entonces hay pastorcitos que aunque le diga la verdad, no la quiere escuchar. No es que en la congregación no me dan permiso, tengo que decir esta mentira porque esta mentira dieron allá. Sin embargo, una de las características de las iglesias primitivas era que no pertenecían a una sola iglesia, eran independientes y se les llama por el nombre de la ciudad donde estaban y cada uno se le mandaba una carta específica por la conducta que tenía. No había unitario. De ahí es donde nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de la santidad. Veamos el verso número 16. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Hermano, ¿se da cuenta? La gracia no puede ser, sino que tiene que ser. ¿Pero qué está diciendo aquí? ¿Con quién está hablando aquí Pedro? Pedro está hablando con hermanos que ya son salvos. ¿Y a qué nos están llamando los hermanos que ya son salvos? A santidad. No está diciendo que por la santidad se van a salvar los hermanos. Pero aquí hay algunas religiones que nos venden que hasta que vos seas santo te vas a salvar. ¿Y cuándo sería eso? Si ni el Papa, aunque con todo respeto, ni el Papa es santo, y este Papa es un poco honesto, él mismo ha dicho que es un pecador. Y eso le dolió la cabeza de ver a cuántas viejitas viejas que andan de blanco, desde las uñas de los pies hasta la coronilla. Las viejitas han de haber temblado cuando el Papa dijo que no era santo y que era un pecador. Porque la iglesia está siendo honesta porque ya no puede engañar a las personas. En ese sentido, solo un tonto puede decir que es santo. Nadie es santo. Cuando al Señor le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Podía recibir el título de bueno nuestro Salvador? Sí podía, pero él siendo humilde no lo recibió. Quisiera saber yo qué individuo, qué ignorante quisiera recibir el título de santo ahorita. Si ni el Hijo de Dios lo quiso recibir por humilde, entonces ¿qué sinvergüenza podría decir que es santo? Y la Biblia añade y dice que el que dice que no peca hacia Dios, mentiroso. Y el tal no es santo, no dice la verdad. Partiendo de ahí, quiero quitar de su mente ese error de la santidad que nos venden para salvarnos. Pero es un llamamiento a la santidad, sí, es un llamamiento a la santidad. ¿Y qué significa la palabra santo? Significa apartado. Entonces nosotros, estudiando la palabra, reconocemos dos santidades. Una santidad posicional, que es cuando el Espíritu Santo me sella y me apartó para la familia de Dios. Esa santidad es una. Y la otra santidad es, estando en la familia de Dios, comienzo a transformarme en la vida práctica, a vivir bajo los mandamientos del Todopoderoso, a vivir moralmente
bajo la ley moral que Dios me ha dado o donde yo vivo. Esto no me salva, pero soy llamado a comportarme correctamente. La Biblia, la palabra y Dios me dice que ande sobria, sabia y piadosamente en este mundo. Esa es la forma en que un creyente debe de andar. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de alguien que es salvo. En este caso, Pedro estaba hablando con gente salva. Entonces no le está diciendo que sean santos para ser salvos. Y hay iglesias que enseñan que hay que ser santos para ser salvos. No, Señor. Primero soy salvo y después soy santo, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro está llamando a esa santidad. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro les dice, si invocáis por Padre al Todopoderoso, es obvio, hermano, déjame ilustrarte de esta manera. Los hijos deben de parecerse a los padres, ¿no es cierto? Por naturaleza. Los hijos deben de parecerse a los padres, a menos que sean de pepino, hermano. Pero si son de uno, deben de parecerse a uno, ¿verdad? Deben de parecerse a uno. Entonces, si no se parecen físicamente, se parecen en el carácter y se nota las situaciones. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo y nos invocamos como Padre al Todopoderoso, nosotros debemos de reflejar al Todopoderoso en nuestras conductas. Es lo que Pedro les está diciendo acá. No los está juzgando, sino que los está retando a que se comporten como hijos del Todopoderoso. Es lo que Pedro está haciendo. Y dice, y si invocáis como Padre a aquel que juzga según la obra. Hermano, explíqueme eso. Ya ve que es por obra. ¿Por obra qué? ¿Por obra qué? Por obra no va a juzgar. Aquí no está hablando de la salvación. Está hablando de un grupo de salvos que, como todo padre, los va a juzgar de acuerdo al comportamiento, no para la salvación, sino ¿para qué? Para la disciplina y para los galardones. Repito, Pedro no está hablando de salvación. Pedro está hablando que Dios nos va a juzgar según nuestra conducta. Y si un hermano anda mal, si un creyente se está desviando, entonces va a ser disciplinado. Es lo que Pedro está diciendo. Un creyente va a ser disciplinado. Pero si tú estás invocando como Padre al Todopoderoso, ¿no crees que deberías de tener buena conducta? Es lo que Pedro está diciendo. Hay algunos, yo trabajo en una escuela y allí tengo los hijos de toda la comunidad y uno puede ver qué tanto respetan a sus padres de acuerdo a su conducta. Hay alumnos que cuando se meten en problemas le dicen, no le diga a mi papá, no le diga a mi mamá. Hay otros que le dicen, mi mamá ni va a venir, mándela a llamar lo que quiera, ni le va a tomar aquí en la escuela. No le importa yo, ahí le va a morir. ¿Se da cuenta? Pero hay creyentes que sí ve a Dios. Vive una vida licenciosa y no respeta al Todopoderoso. No tiene temor de Dios. Es lo que Pedro no está diciendo, que no es salvo. Está diciendo que no tiene temor de Dios. Hay personas que reconocen a Dios, pero no le hacen caso a Dios y no le creen a Dios. Viven como si Dios no existiera y dicen que Dios existe. Eso es falso y esa hipocresía se llama. Con mi esposa hablábamos hoy en la mañana sobre la pregunta que me hizo alguien. ¿En qué punto una persona es salvo? ¿En qué momento es que la persona alcanza salvación? En la iglesia pueden haber mucha gente condenada, pero vengo a la iglesia, ¿y quién te ha dicho que venir a la iglesia te va a salvar? Hermano, pero tengo una vida moral mejor que la del pastor. ¿Y quién te ha dicho que te vas a salvar por ser moral? Con toda vergüenza lo digo, hay gente en el mundo que tiene mejor conducta que muchos de nosotros aquí en la iglesia.
Pero déjame decirte algo que te va a quitar la ilusión. Por muy moral que sean, si no han creído en nuestro Salvador, moralmente se van a ir al infierno. Alguno me está viendo y puede hasta rechinar los dientes, porque quienes rechinan los dientes son aquellos beatos y aquellos devotos que se creen santos y les da cólera que otros no se porten como ellos se portan. Y estos quieren que los vean a ellos. Todo pastor que llama a la santidad, no habla a la santidad, es porque el viejo ya está feo, ya está arruinado, y entonces como ya no puede pecar, entonces está llamando a la santidad. Casi todo inútil hace eso. Es raro oír a un pastor joven que esté hablando de la santidad. Hablan de santidad los viejos que ya tienen mal la atención, los riñones, ya todo está arruinado. Él ya no puede pecar, solo le queda estar regañando a la iglesia y llamando a la santidad porque está muerto. Pero es raro que un joven que tiene todo el cuerpo robusto, entonces llame a la santidad. ¿Por qué? Porque puede pecar. Y todavía le gustan las cosas de la vida, porque tiene el cuerpo bueno para la vida. Y casi todos los que llaman a la santidad son legalistas. Y estos legalistas son los más sinvergüenzas. Porque lo que quieren es alumbrar ellos y no dejar que Cristo alumbre en la vida de los demás. Yo no digo que sea malo ser moral, no digo yo. Hace poco vi un pastor que Dios me perdone, pero la verdad me hizo libre. Un pastor de los que se creen, se llaman, ellos inventan esto, evangelistas. Y son evangelistas de los evangelios. ¿A qué me refiero? Gran campaña. Y empiezan 10, 11 iglesias en camiones a venir y vienen todos los hermanos y las hermanitas tapadas. Y son los hermanitas. ¿A quién vas a evangelizar? Y son los evangélicos de las iglesias que están ahí. Ellos mismos dan garabatos. ¡Qué poderosos tú! Y qué poderoso. Y no es la misma iglesia. Pero aquí está gritando otro. Pues uno de esos andaba un equipo y dice que le dijeron: hermano, aquí está el muchacho que se va a encargar de sus alimentos. Y entonces vino y dijo el pastor: sí, pastor, dije que le ponía mariposa. Y dije que le dijo: te reprendo, 3 días de ayuno voy a tener porque me habló esta mujer. Dijo el pastor. Y empezó a ser recalcitrante con los homosexuales. Esa es una payasada. El homosexualismo es un pecado, como tanto sinvergüenza vemos en la iglesia que tenemos pecados que no se los ven, pero que seguimos pecando. Pero como a veces se le ve, porque ellos tratan de que se les note, ¿verdad? Porque ellos tratan de hacer un cambio. 12 años tengo que estar en la iglesia, desde que le digo: sí, le digo, pero no es la iglesia del Señor. Y tiene razón. Aquí puede haber alguien de 15 años y no ser salvo. ¿Por qué? Por soberbio, por orgulloso, porque vienen aquí no a escuchar palabra de Dios. Todo lo que nosotros decimos, porque el Espíritu Santo lo dice, y verso por verso, no lo creen. ¿Y por qué dice usted que no lo creen? No sea abusivo. Porque no lo hacen, porque no se someten a la palabra. Nosotros rogamos para que tomen la comunión, para que te bauticen. ¿Qué implica un hermano que no se bautiza y no toma la comunión? Rebeldía. Pero ya entendió, sí ya entendí, pero me vale pepino. No creo eso. Y no le tenés temor a Dios. Lee este verso. Ahora, con este contexto, lee el verso y dice: y si invocáis como Padre a aquel que juzga según la obra, o sea que creen que va a pasar por alto el Señor la conducta de los creyentes, la irá a pasar por alto, hermano. Mire lo que dice aquí. No está hablando de los impíos, está hablando de creyentes. Y está hablando de la conducta de los creyentes ya. Y dice ahí: juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas. Es decir, tú y yo nos podemos equivocar en la iglesia y estás juzgando a un hermanito que porque creemos que el hermanito es chachalaca, es más pecador que otro, que no mata una mosca, pero no sabemos qué groserías tiene internamente. Pero menos mal que no vamos a juzgar nosotros, sino que quien va a juzgar es Dios. La tarea de juzgar no es para nosotros. Perdón si alguien cree que estamos juzgando. Nosotros estamos desatando la palabra para que tú la entiendas. Si te sientes juzgado,
o juzgara cuando la decimos, esa es cosa entre Dios y tuya. Ese verso 17 no lo escribí yo, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, no lo escribí yo. Perdóname, pero no lo escribí yo. Simplemente estamos compartiendo lo que dice. Y mira lo que dice a cada uno de las personas. Conducíos, ¿cuál es la recomendación de Pedro? Conducíos en temor. Mire la recomendación de Pedro, que hace a los creyentes bajo la gracia. No importa, están bajo la gracia, pero dice conducíos en temor. No seamos malcriados. Los padres no se sienten orgullosos de los hijos malcriados. En el cristianismo hay hijos malcriados, sí. Hay hijos desobedientes, sí. Pero siguen siendo hijos, sí. Siguen siendo hijos. Y Dios los regaña, claro, los regaña a través de uno de nosotros. Y algunos de nosotros somos sabrosos para caer mal y decir las cosas. Hay algunos que son más suaves, pero algunos, ¿quién va a predicar hoy, fulano? Ese parece que está ladrando, no parece que está predicando. Bueno, Dios usa animales también para predicar, amén. También, Dios usa animales y hasta las piedras dijo que usar, si nosotros no hablábamos. Y yo no me voy a cagar y no digo, me voy a dar. Hermano, en el verso 17, hagamos chanfle, porque no quiero dañar a nadie. Y para no caerle mal, hagamos chanfle y pasémonos al 18. No. O yo, híjole, este me pega a mí. O este le pega a los hijos del pastor, o a los hijos de los líderes, o a la mujer de los líderes. No, en el verso 18 está feo, hermano. Hagamos un chanfle y pásense al 20, que estamos bonitos, porque vamos a salir bravos de aquí. Y no, salgamos contentos porque Dios ha venido a salir poderoso. No, Señor, yo no voy a negociar con la verdad de Dios. Cale a quien le cale, comenzando por mí. Vamos verso por verso, palabra por palabra. Y no vamos a decir lo que nos diga allí. Entonces dice, si hay sinvergüenzas que dicen en la iglesia y invocan a Dios como Padre y no se comportan como tal, les digo, si tengan algo de temor de Dios, respeten. Hermano, yo no estoy ofendiendo a Dios, estás obedeciendo. ¿Estás obedeciendo? Hermano, ¿me estás obedeciendo? No dejen de congregar. Solo les voy a decir uno donde son desobedientes. No todos. No todos. Pero en el nombre de Dios yo les digo uno. No dejen de congregarse como algunos tienen. Desde ahí te digo, ¿a cuántos cultos faltan? Va, vente. Estás de desobediente. ¿Quieres que te diga otro? ¿Quieres que te diga otro? Cada uno de como propuso. Hay algunos que hasta que oyen el plato empiezan a buscar, ni siquiera lo hizo como Dios dice. ¿Quieren que les diga otro? Todos vamos a salir debiendo. Si no perdonan a los hombres que ven, ¿cómo quieren que Dios los perdone? El perdón. Pareciera mentira que en la iglesia donde están los hijos de Dios hayan enemigos. ¿Tendrían que haber enemigos? Para nada. Y luego, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Todavía no sabes por qué. ¿Por qué no me lo mandaste más temprano? Y la cosa, ¿y por qué me lo mandaste tan suave? Si eres hija o hijo de Dios, no dudes que si estás desobedeciendo, vas a estar amolado porque Dios te va a poner en disciplina. Pero si estás riéndote y andas pecando y desobedeciendo y no te pasa nada, yo creo que no sos oveja de este prado. Pero sos bienvenida y bienvenido. No nos estorbamos. Aquí vas a encontrar la salvación si la quieres. Porque Dios no castiga los hijos ajenos. Dios no tiene bastardos, solo hijos propios. Si tú quieres jugar con Dios, juega tú. No para mí, me interesa más mis bienes. Bueno, hubo un siervo santo, aún siendo santo, y no desobediente, que se llamaba Job. Y en un día Dios hizo que perdiera todos los bienes. Te pregunto, si no tienes temor de Dios, ¿crees que Dios no puede hacer que en un día pierdas todo?
en un día. Ahora se entiende este verso cuando lo leo. Y si invocáis como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué somos peregrinos aquí? Porque no somos de aquí. Somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestro reino? ¿Dónde están nuestras habitaciones? Vamos de paso aquí. Somos peregrinos. Entonces dice, todos los días de tu peregrinación, andate con respeto a Dios. ¿Se entiende el mensaje, hermano? Es lo que Pedro dice. ¿A quiénes? A creyentes. Porque Dios, cada una de las cosas que tú hagas, Él ve. Es lo que te está diciendo. Se entiende clarito. Que no quieres tener comunión con nosotros, que no quieres evangelizar, que no quieres orar, que no quieres leer la Biblia, que no quieres vivir una vida piadosa, que no quieres hacer misericordia. Yo creo que entiendes cuando estás desobedeciendo. Y de pronto quieren que Dios les resuelva. A lo más que Dios los disciplina, vienen a un culto de oración los que tienen valor de venir, cuando tienen necesidad. Porque hay otros que de chanfle le dicen, mira, vamos para el culto de la oración, decirle que oren por mí. Oren por el hermano acá, yo algunos ni hermanos les digo. ¿Por qué no los veo como hermanos? Un hermano tiene que estar aquí en la iglesia. No lo veo aquí, yo no lo veo hermano. Alguien que dice que ha creído no está aquí para eso. No lo veo. No lo veo consecuente ni congruente lo que Pedro está diciendo aquí. No tienen temor de Dios. Pero menos mal que yo no estoy para juzgar. Es el Señor que está. Y no me va a parar como Jonás. No me va a parar como Jonás. Yo no estoy para eso. Pero este verso es claro lo que está diciendo aquí. Y yo tengo la obligación de hablarte claro, porque si no Dios me va a pedir cuentas a mí. No está de payaso ahí. Está para decirle la verdad a mis hijos. Declararles dónde están desobedientes conmigo, para que no se hagan los suizos. Y cuando vengan a ser juzgados no digan, señora, a mí nadie me dijo. ¿Cómo que nadie te dijo? Te lo dijeron. ¿En qué soy desobediente a Dios? Aún los israelitas, que no eran chiches. Y Juan no fue fácil. Serpientes, les digo, ¿quién les ha enseñado a huir del juicio? O sea, ¿cree que Juan no estaba enojado también? Pero todos estaban bautizando. Todos por temor. Ahora nos damos el lujo en la iglesia de no tomar la comunión. ¿Y qué digo yo cuando no tomo la comunión? ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? Cuando yo no tomo la comunión, ¿qué es lo que estoy diciendo? O mejor ni voy al culto de la comunión. O sea que no tenés comunión con Dios. O sea que no querés recordar que Cristo viene por ti. O sea que no clamás a Dios como Padre. O sea que no quieres desobedecer tajantemente. O sea, no quieres nada con Él. Digámoslo en las palabras correctas. Ay, hermano, qué feo que oye cuando me dice así. Si solo es que no quiero tomar porque no quiero compromiso. Ah, no quiero compromiso. Pues te debo oír un anuncio. Dios no quiere compromiso contigo tampoco. Si invocáis como Padre a Dios, ¿por qué te portas así? ¿Serás hijo? Y la pregunta, ¿serás hijo? Qué bochorno cuando algunos de nosotros, ¿de quién es hijo usted? De fulano. No parece. Qué feo que tú no, ¿verdad? No parece. ¿Por qué usted? No, por nada. Le dije, la gente por no acabárselo a uno. Por no acabárselo a uno. Le dije, usted es creyente, sí. Es creyente. Le dicen a mí como una segunda vez, como le dijeron a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas, Pedro? ¿Sos creyente vos? Sí. Lo mandan a rifle, aunque usted no lo crea. ¿Por qué no se lo creen? Porque no se conducen en la peregrinación por este mundo como hijos de Dios. No estoy diciendo que no lo son salvos, no lo sé. Con mi esposa hablábamos en la mañana y le digo, ninguno de nosotros está calificado para decir quién es salvo y quién no. Ese es un trato entre Dios y cada persona. Yo sí le puedo decir cómo ser salvo.
Pero si él, no lo sé, que me eché una oración, ¿quién te dijo que es por echarte una oración? Aún a estos judíos les dijeron, da frutos dignos de arrepentimiento. Y si decís que sos salvo, te digo yo como es, da frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Ese es el verso y es lo que dice. Pasemos al siguiente verso, 18. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Los que dicen que se están dando la vida en la voladora, en la Chicago, o en la vida loca, ¿cómo le llama aquí Pedro? Vana manera. ¿Cómo quiere que te la traduzca? ¿Quiere que te haga una inducción o deducción? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Vana manera de vivir, afanado por un carro, afanado por una casa, afanado por una vaca. Ayer estaba viendo una película, no sé cómo se llama, con Nicolas Cage. Anda en una moto y se prende en fuego él. Pero en esa película, el diablo, el papá tiene cáncer. Y como el diablo es mero tramposo, igual que algunos hermanos, entonces viene el diablo ahí y le dice a Nicolas Cage, le dice, yo puedo hacer que tu papá se salve de cáncer, porque el padre tenía cáncer y se iba a morir. Yo puedo hacer que tu papá se salve, le dice, ¿sí? ¿Y cómo así? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Para qué? Como dicen algunos aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué? No, yo puedo. Y le saca un pacto ahí, un papel que le firmara, un pacto con el diablo. ¿Y qué voy a dar al cambio? Tu alma. Pensando estaba él cuando le pone un papel aquí, que no sé cómo lo hirió, y cayó sangre sobre el pacto. Y en lo más que hizo eso, pues el papá sano. Al siguiente día se amanece nítido el papá, sin cáncer y 10. Pero ¿sabes qué? En la función de ese día el papá te mata. Entonces Nicolas Cage se pone bravo porque se lo domó el diablo. Pero al final en la película él se lo doma también. Pero lo que les quiero decir aquí es que Satanás es astuto. Satanás es astuto y así se baja muchos creyentes que creen en creyentes. Entonces el diablo no existe, él se cobra. Entonces él le dijo que lo iba a sanar y no le mintió, lo sanó. Pero al mismo tiempo lo mató. No de cáncer, por supuesto, sino de otras cosas. Entonces cuando dice aquí, tener presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, significa que nuestra vana de manera de vivir era esa que nos mandaba al mundo. No digo yo que el creyente va a ser triste, que el creyente no va a disfrutar. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Nuestra vana manera de vivir es aquel que pone su confianza en las cosas terrenales que tiene. Ya dije, lo puede poner en su familia, lo puede poner en sus bienes o lo puede poner en su salud. El siervo Job en un día nos enseña la palabra que Dios es soberano y le quitó todo eso. Te pregunto, ¿crees que Dios, siendo tú testarudo, orgulloso, soberbio y desobediente, crees que Dios está jugando con Dios y crees que Dios no te puede quitar eso? Salud, bienes y familia. Lo quitó en un día. Pero tú eres más vivo que Dios, que estás jugando a ser más vivo que Dios. Son más inteligentes que Dios. Y te burlas de Dios cuando eres desobediente. Y Pedro estaba hablando con creyentes, pero les estaba hablando claro. Y les dice aquí, tener presente que habéis sido rescatados. ¿Y qué es ser rescatado, hermano? ¿Qué es ser rescatados? ¿Ah? Y cuando yo te rescaté de algo, díganme, si alguien se está ahogando y lo rescato del agua, ¿creen que se vuelve a meter al agua para ahogarse? No, se sale de allí. ¿De dónde fuimos rescatados nosotros? De nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Es lo que Pedro le está diciendo aquí. Pedro le está diciendo, fuiste rescatados de vuestra manera vana. Y ahora Pedro les dice, mira qué importante, Pedro está reevangelizando. Y mira cómo le dice, la cual heredasteis de vuestros
O sea que padres mundanos engendran hijos mundanos. ¿Quién les enseñó vuestra vana manera de vivir? Vuestros padres. A mí me llevaban a la feria allá, a mí me subían a las voladoras, y la Virgencita de la Paz, mi mamá me decía siempre y me llevaba. Y hay algunas que allá andan todavía. Vana manera de vivir. ¿Cómo me gustan los camotes de feria? La conserva de tonto de la feria. ¿Cómo me encantan los camotes? Vana. Qué bonito. Aquí en El Salvador, para los que ven por internet, aquí en El Salvador hay un carnaval, una Sodoma y Gomorra tan bella que se hace que algunos hermanos todavía les extrañan. Y hay hermanos que va y dice en su buena manera de vivir, solo ven las carrozas, fui hermano. Solo ven las carrozas, fui hermano. Ojalá le caiga un embate de repente en la cabeza. Venga a dar testimonio aquí. Bien tallado, venga ahí con un ojo, con un... ¿O creen que no hay hermanos que no van a los carnavales? ¿Ah? ¿Habrán hermanos que van a los carnavales? Hay otros hermanos que dicen, hagamos un carnaval cristiano. Y los que traen son otros locos cristianos a cantar con el carnaval. Y ya en San Miguel las iglesias tienen carnaval cristiano. Miren lo que va a llegar. Tallado. Nuestra vana manera de vivir. Pedro les estaba hablando de eso. La cual heredaste. O sea, los padres siempre nos van a dar buenos consejos, no en cuestiones de Dios siempre. No siempre. Esta generación, Pedro le estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes de los judíos, o de vuestros padres, y de los paganos, tienen una mala manera de vivir y la heredaron de ahí. Pero ahora están renunciando a ella. Ahora estamos, por eso muchos están en la iglesia aquí, y el padre y la madre tal vez no están. El padre y la madre tal vez no están. ¿Por qué? Porque rompió esa barrera de la heredar esa mala manera de vivir. Y es lo que le está diciendo Pedro aquí. No con cosas corruptibles como oro y plata, porque los paganos adoraban a los dioses paganos con oro y plata. Yo un día pregunté, yo soy ignorante, bastante ignorante en cuanto al catolicismo, hasta ahora lo estoy estudiando históricamente y como es, porque es una locura, es una locura. Es una locura, no voy a decir más. Pero hay algunos santos, algunas imágenes, tiene guindada una patilla, una manito, una cabeza. ¿Qué creen que significa esto? Y algunas de oro y otras de plata. Son las promesas que hicieron: si me sanas de este pie, de oro te voy a traer el pie y te lo voy a dar ahí. Si me ganas la mujer, quizás la mujer la va a poner ahí, no sé. Entonces, pero yo cuando hablo con mi esposa le digo, ¿sabes qué? Cuando yo estudio la historia, la iglesia católica es tan corrupta que todas las prácticas paganas las tiene la iglesia católica. Esta era una práctica pagana y a los dioses les ofrecían sus hijos, les ofrecían la parte del cuerpo que les ganaba. En la iglesia católica echarse de derecho y no pasa nada. Y te cura de una mano, le baja una mano de oro y la guinda. Como culto a de Dios. Con oro y plata. Y por eso dice Pedro aquí, si tú lo lees ahora, y mira cómo dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, como lo hacían ustedes antes, dando promesas. Y hay cristianos que hacen promesas también, pero traducidas, ya no con oro y plata, sino que traducidas. Y aquí viene, hermano, abre tus entendimiento espiritual. Aquí viene donde nosotros hacemos prácticas paganas dentro de la congregación. Y venimos con promesas a cambio de. Hermanos, pero algunos patriarcas hicieron eso, con nombre y apellido. Es decir, particularmente. Porque yo te puedo decir también, hermano, ¿y por qué no haces como Judas? Así como cuando pecas, anda a buscarte. Porque Judas lo hizo. No, ahí no. Entonces, si vamos a la práctica que hay que hacer, hagámosla, pues.
No, y parecemos culebra macheteada con lo que nos conviene y no nos conviene. Nos conviene. No. Pero Pedro está hablando claro aquí y dice, ¿sabes qué? Nosotros hemos sido rescatados, no como los paganos. Miren cómo fuimos rescatados. Y he aquí las puertas de la salvación para todo aquel que quiera creer este mensaje que Pedro ahorita está remachando. Mira cómo fuimos rescatados nosotros de esa manera de vivir. Verso 19. Si no, qué bello. Si no, ¿con qué? No son mis obras. Atención aquí, no son mis obras. No es ir a peregrinar a Tierra Santa. No es vestirme de manga larga. ¿Cómo fui rescatado de esa vana manera de vivir corruptible? Y para los que creen que es gratis la salvación, el oro y la plata, que es caro en nuestro tiempo, para Pedro dice, es nada y es corruptible. Nosotros fuimos salvados con algo tan precioso que no es corruptible ni es barato. Entonces Pedro le está diciendo a la congregación, recuerda, tú has sido rescatado de tu vana manera de vivir, no con oro ni plata, como le heredasteis de los mundanos y de vuestro padre, sino que has sido rescatado con algo que es imposible que tú lo tengas o lo puedas encontrar. Fuiste rescatado sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Es decir, ningún mortal pudiera dar tal ofrenda. Repito, ningún mortal pudiera dar tal ofrenda, porque el Hijo de Dios solo podía entregarse por amor a nosotros. Y el Hijo de Dios nadie lo podía matar, pero lo mataron. No, él dijo, nadie me mata. Yo pongo mi vida por ustedes. Cuando lo fueron a capturar, por lo que no me quieran entender esto, para que veas tal poder, cuando lo fueron a capturar, iban como 100 soldados, como era la benemérita Guardia Nacional antes aquí. Creo que hay Guardia Nacional en Estados Unidos, pero no era macha como la Guardia Nacional de El Salvador. La Guardia Nacional de El Salvador si no eran hijos del diablo, estaban cerca, pero era cosa seria. Quien le dio un Guardia Nacional le dio unas polainas por ella. Yo no creo que haya autoridad en otro lado como esa, ¿verdad? Los que la conocimos, porque los jóvenes no conocieron la Guardia, no conocieron la Guardia. Entonces, pero te voy a decir que 100 tipos de estos como los más crueles, estos tipos, para que tengas una idea, no me voy a salir del tema, a ver si no me puedo salir del tema. Ya cuando está bien, dale hablando de otras cosas. Pero solo para que tengas una idea de la Guardia. Aquí en mi país, recuerdo yo cuando estaba pequeño, agarraban un sujeto malcriado, no crean que por un asesinato, no, por haber sido malcriado o por haber hecho una allanada de orinar en la calle como hacen muchos ahora. No, hombre, lo agarraban. Y uno de cipote le gustaba pesquisar. Y aquí en mi país hay muchos árboles de mango. Y agarraban un lazo. Y este sujeto que había hecho eso, venían los guardias, lo amarraban de las manos, lo amarraban de los pies, tiraban por una rama, ¿verdad? Y se subía un guardia encima y otro guardia le empujaba. ¡Ay! Y la columna aquí, el avioncito le decía. Bueno, cuando ese sujeto lo soltaban, tenían que irlo a traer porque por su propio pie no se iba. Ahora me entiende por qué le tenían miedo a la guardia. Pues multipliquen eso por 100 y fueron a capturar al Mesías, a nuestro Dios. Y van con todo. Y entonces cuando llegaron le dijeron, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y el Señor no tenía ni un palo ni nada. Te digo esto para que te imagines a quién debemos de respetar. Y qué tan preciosa es la sangre de un poderoso que murió por nosotros. Tan poderoso que yo me imagino a una legión de ángeles, porque él dijo, Pedrito, guarda tu machete, si yo quisiera. Una legión de ángeles viendo, diciendo, con que quieren matar al Hijo de Dios. Padre, ¿a qué hora vamos a defender a tu Hijo?
¿cuántos ángeles hubieran bastado para parar a estos sujetos? Pero no, si ni ocupó ángeles. ¿A quién buscáis? A este que le dicen el Cristo Mesías. Yo soy con todos para el suelo. Yo soy con todos al suelo. Yo no sé cómo les temblaban los pies, quizás como los míos, porque estoy malo en la columna. Pero hermano, se cayeron todos estos poderosos, se cayeron. Han de haber dicho, y tan malos que somos nosotros, así como les digo a los guardias. Y no le podían parar para un hombre. Imagínate si esa sangre no era preciosa. Él quería ponerla, nadie lo capturó. Él se dejó capturar. ¿Por quién? Por ti, por mí, por todos, por amor. Y Pedro les está repitiendo eso. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin. Por eso digo, ningún tonto cochino venga a decir que es santo. El único santo, el único poderoso y sin mancha era el Hijo de Dios. Entonces nuestros pecados eran tan cochinos, nuestros pecados tienes que ser ingenuo para creer que porque te viste de manga larga, para creer que por un ayuno te vas a salvar. No seas ingenuo. Nuestros pecados son tan sucios, tan cochinos, que la única forma de ser limpios era a través de la sangre del Hijo de Dios, el Todopoderoso. No había otra manera. Yo he renunciado a decir mentiras. Ah, qué chula. ¿Y qué? ¿Y yo qué? Hermano, yo doy $10 en la ofrenda. Ah, qué chula. Y por eso Dios te va a perdonar. Hermano, yo solo una mujer tengo. ¿Y qué tonto? ¿Es de beneficio para vos? Adelante, podemos con una. ¿Es de beneficio para vos? Algunos creen. Hermano, yo solo de blanco me he visto. ¿Y qué esto te va a salvar? Hermano, yo solo encerrado en la casa pago. ¿Y eso te va a salvar? No, les dice Pedro, ustedes no fueron rescatados con cosas corruptibles. Ustedes fueron rescatados con algo precioso y hermoso, con la sangre de alguien puro y santo, sin contaminación. Un ser eterno que dio su vida por amor por nosotros. Esa es la forma en que vas a ser salvo. Cuando tú crees, ¿y qué es creer en Él, hermano? ¿Venirme a sentar aquí los domingos? No, Señor, perdóname, pero tampoco es así. Sí. Imagínate que Pedro está escribiendo esta carta a unos que ya eran salvos y los está llamando a ser salvos. Es decir, no basta solo el hecho de sentarte en una iglesia, sino de tener la convicción. Y cuando yo tengo la convicción, cuando yo creo, yo hago. Cuando yo creo, yo hago. Si yo no creo, no hago. Por eso yo insisto, y no es que persiga a ningún hermano ni a ningún creyente, es que los creyentes amamos y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si los ángeles se alegran, si los cielos se alegran, nosotros nos alegramos también cuando un hermano se bautiza, cuando un hermano toma la comunión, porque entendemos que ha creído, entendemos que la salvación ha llegado a su casa y nos alegra mucho. Hermano, ¿quién no se alegra porque un hermano se bautice o tome la comunión con nosotros? ¿Quién no se alegra porque un hermano se salve? Gloria a Dios. ¿Quién no se alegra? Solo los hijos del diablo. Pero los hijos de Dios nos alegramos con cada hermano, por muy humilde que sea, que cree en el Señor. Hay fiesta en el cielo. ¿Y cómo no vamos a tener fiesta en la iglesia? ¿Cómo no nos vamos a poner celosos cuando un hermano no quiere hacer caso? ¿Cómo no nos vamos a poner celosos? No es que lo odiemos, es que lo extrañamos. Es que nos da cosa de ver que no respetan a Dios. Y Pedro le está diciendo, si invocáis a Dios como Padre, compórtense como hijos de Dios. Es lo que Pedro está diciendo. Y mira lo que dice aquí. 20. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de mi Señor? De nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo yo no voy a creer en eso, hermanos? Y allí es donde descansamos, allí es donde debemos
tranquilos. ¿Tú crees que yo no me exhorto? ¿Tú crees que Dios a mí no me exhorta? Si hay días que amanezco yo y yo me reprendo yo solo. Yo no sé tú, pero yo me reprendo yo solo. No creas que no me da enfermedad. Ahorita de la garganta, yo le digo, Señor, si me querés callar, cállame. Pero hermano Luis me dio un spray ahí, me estaba echando, ya me hizo hablar un poco así más que se me entiende. Pero yo confío en Él. Y si vos me querés dejar sordo, si me querés dejar, ¿qué me hacer? Si es tu voluntad. Yo por eso, y voy a hablar hasta que tenga el último pudito, mientras me dé chance. Y dije, igual, no voy a caer. No voy a estar bravo con Él. Señor, ya pasaron 3 meses y vos no me curás. ¿Te has olvidado de mí? No, yo no. ¿Te estás acordando de mí? A ver qué he hecho, que no me acuerdo. Y hasta que me acuerdo, perdón, Señor, si te lo confieso, entonces me va a restablecer. Bien, entonces dice aquí, es por vosotros, verso 21, por medio de Él, fíjate bien, ¿por medio de quién? Él, por medio de nuestro Salvador, ¿creéis en quién? En el Todopoderoso. ¿Por quién llegamos a creer en el Todopoderoso? Por medio de su Hijo. Es la muestra viviente de la existencia de Dios. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo no le vi a Él, ni le he visto al Padre, pero he creído en la predicación de los apóstoles. Amén. Creído en la predicación de los apóstoles. Y por fe, nosotros vamos a alcanzar. Y por eso dice aquí, fíjense la palabra que usa aquí, antes de la fundación del mundo, pero habéis sido manifestados, verso 21, por medio de Él, ¿cuál es la palabra que usa ahí? No sé en vuestra versión, pero ¿cuál es la palabra? Por medio de Él, ¿qué dice? Creéis, esta es la llave de la salvación. Cuando yo creo, en el momento que yo creo que Él dio su vida por mí, que Él quita el pecado del mundo y que Él ha prometido que viene por mí, en ese momento soy salvo. Renuncio a creer que soy salvo por obras. Somos salvos por obras, dice ahí un programa de la Iglesia Católica. Pero le doy gracias al Todopoderoso porque su verdad me hizo libre. Gloria a Dios. Porque veo un filósofo, veo un doctor hablando y veo hablándolo barrabasadas. Y le digo a mi esposa, ¿entiendes hoy? Y me alegra que mi esposa hoy ve tan claro. Pero mi esposa estuvo enredada en eso. Y las primeras trabas que mi esposa me puso para tener el evangelio, hermano, ¿y usted cuando andaba de novio? Pero yo más de novio, más de hablar de novio, hablábamos del evangelio y salíamos peleando, porque esta mujer no era chiche, tenía un carácter, es que yo me quedaba hablando con los hijos, porque ella se enojaba, sí, y terminamos enojados. Pero algo que mi esposa se sostenía, porque esa iglesia era, como dicen en Moncagua, verífica. Por decir verídica. ¿Cómo te pones a creer que semejantes catedrales y los curas que son doctores, filósofos, y esos cochinos pastores que le botan diules de un cerco sano y llegan predicando? ¿Cómo va a ser eso? Me decía. Y hay gente que sigue defendiendo eso. ¿Será que un científico puede ser engañado? Y si no fuera porque aquel verso, la palabra es tan maravillosa que dice que y escogió lo vil del mundo para humillar. Él le bota a Dios a cachuca que sale del cerco, sellado por el Espíritu Santo, y empieza a hablar maravillas de Cristo, humillando a aquel que anda con una gran sotana, que es filósofo y doctor en leyes y sacerdote. Lo vi del mundo para humillar. Y gracias, Señor, porque escondiste esto de los sabios y me lo diste a nosotros, los miserables. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.
Esa es la verdad que nos hace libres. Y les digo que yo aprecio a alguien que sale allí porque es un tipo sensato e inteligente. Y bueno, se me fue el tiempo. Quiero terminar diciendo esto. Ese tipo solo para comparar porque me gusta escucharlo. Me gusta porque es inteligente. Hermano, si alguien no es salvo y no es creyente, no significa que no sea inteligente. Y que no diga cosas correctas. Claro, claro que sí. Me gusta y quiero terminar diciendo esto. No sé a quién vaya a molestar o dañar, pero no me importa. La verdad es eso. Este hermano que viene diciendo, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica no va a ser la verdadera? Si en la Basílica del Vaticano están los huesos de Pedro, y de Pedro hasta el Papa hay una conexión por los huesos. Bueno, hay una conexión. Y esos evangélicos, yo sé cuándo, dónde nacieron, tengo nombre y apellido, dice él. Por lo tanto, quien quiera estar en la verdadera iglesia es la Iglesia Católica, porque es la única iglesia que Jesús dejó. Y desde Pedro hasta el Papa. Y yo digo, ¿cómo lo enganchan al tonto? Como un profesor me enseñó a mí. Es un adagio chino que dice, cuando un dedo señala la luna, el imbécil mira el dedo, no la luna. No a la luna. Entonces decía, de Pedro al Papa, pero de Pedro al Papa. No mencionó que en el año 400 Constantino, un emperador que se creía Dios, convirtió al cristianismo, de donde nace la Iglesia Católica y donde nace Constantinopla, de donde pierden los sacerdotes. Tampoco mencionó que Martín Lutero se salió de ver las allanadas, las aberraciones, homicidios, asesinatos en la época de del oscurantismo. No me crees, busca Google, siglo XVIII, Iglesia Católica, Santa Inquisición, ponlo y edifícate tú, no me creas a mí. Eran asesinos. Y los papas, cuando Constantino vio todo esto, Constantino lloró. Y Constantino no fue soberbio. Perdón, Martín Lutero no fue soberbio, sino que Martín Lutero dijo, quiero hablar con el Papa que me explique bíblicamente esto. ¿Qué hicieron con él? No es que hemos cambiado de iglesia, es simplemente que seguimos la verdad y nos divorciamos de la corrupción de la iglesia, engañando a la gente. Quiero terminar diciendo que en El Salvador hay un político que es extranjero, se me olvida el nombre, pero me gustó una expresión que hizo: ya basta de la Iglesia Católica, no es el siglo XVIII para andar muñecos en la calle temblar detrás de ellos. Digo, sí, estamos en el siglo XVIII, donde ya los teléfonos hacen todo y estos hipotes ya no están tontos de engañarnos. Mandar a tus hijos detrás de un garrote, a los viejitos andan ya. Y estos hipotes ya no se chupan el gato con un dedo. Y ya estos hipotes y el Dios, sí, ahí anda. No le levantas el vestido, ¿por qué? Porque un poco de hierro allá debajo. ¡Es pecado! Estos hipotes ya no creen ni esto. Ya no lo creen. Porque ha habido evolución. Menos los universitarios. Por eso es que la iglesia parece ignorante, pero por ellos no por nosotros. Porque quieren enganchar a la gente en esas costumbres. Pero la verdad nos va a hacer gloria a Dios. Y Pedro nos llamó a vivir una vida práctica en santidad. Si invocamos a Dios,